Muy buenos días a todos los oyentes, amigos de Radio Renacer España y los que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube en este devocional en diferido. El Señor les bendiga en gran manera, los que han madrugado, el Señor les recompense, levantarse temprano a estar delante de su presencia. Continuamos en este tiempo devocional, en este regalo que nos da el Padre de poder decir buenos días, Señor, antes de comenzar las actividades diarias, meditando y estudiando en el libro de los Jueces. Venimos en esta apasionante historia de la posesión de la tierra y de cómo ese pueblo que salió de Egipto se convierte en una gran nación, cómo enfrentan todos los cambios, todos los desafíos, todos los retos de mantener su pureza, de mantener la unidad, de permanecer en los principios. Y nos refleja la historia, el peregrinaje de este pueblo, sus luchas, pues lo que es nuestra vida, nuestro día a día, en ese llamado supremo que nos ha hecho el Señor a conocerle, a entenderle que Él es Dios y vivir para sus propósitos. Hoy vamos a estudiar el primer capítulo de los Jueces, desde el versículo 16 al versículo 36. Sigue diciendo la bendita palabra del Señor. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefat y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Horma. Tomó también Judá a Gaza en su territorio, Ascalón en su territorio y Ecrón con su territorio. Y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. También la casa de José subió contra Betel, y Jehová estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad, y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada, pero dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Y se fue el hombre a la tierra de los heteos y edificó una ciudad a la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Taanac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los que habitan en Megiddo y en sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Pero cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Géser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Géser. Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario. Tampoco Aser arrojó a los que habitan en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bersemes, ni a los que habitaban en Bet-Anar, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra. Mas le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres, en Ajalón y en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario
y el límite del amorreo fue desde la subida de Acrabín, desde Sela hacia arriba. Aquí vemos más detalles, ¿no?, de lo que fue la conquista de la tierra, cómo Dios le había ordenado al pueblo desalojar a los pueblos que habían usurpado esa tierra. Recordemos que esa tierra Dios se la había entregado a Abraham siglos atrás. Era la tierra donde vivió Jacob, donde estuvo con sus hijos cuando llegó la hambruna y tuvo que descender a Egipto. Y cuando Jacob partió con sus hijos, la tierra quedó vacía y fue habitada por pueblos extranjeros, por pueblos paganos. Y ellos tenían que conquistar la tierra. Hemos aprendido, ¿no?, que tuvieron luchas. Aquí nos habla de los montes, de los valles. Cada parte del terreno tiene un significado espiritual. Dice, por ejemplo, en el caso de Dan, que los amorreos los acosaron y los hicieron ir al monte y no los dejaron descender a los llanos, porque, los llanos son tierras fértiles. En los llanos es el valle donde están los ríos, donde la tierra es fértil, donde hay un buen clima para cultivar. En el monte es mucho más difícil, no es igual cultivar en una tierra plana que en una tierra escarpada, aunque se puede hacer, pero demanda mucho más trabajo. Construir en el llano es mucho más fácil que construir en una montaña, ¿verdad? El clima en la montaña tiende a ponerse un poco más crudo y difícil. O sea, muchas circunstancias tuvieron que enfrentar, ellos tuvieron que luchar. Y aquí encontramos un común denominador, y es que, ellos tomaron ciudades, los israelitas tomaron ciudades, pero no arrojaron a los extraños de allí y comenzaron a vivir juntos. Sí, dice que los hicieron tributarios, pero la instrucción de parte de Dios era desarraigarlos, y ellos, por la debilidad, por el temor, algunas veces por ser cómodo, por evitarnos problemas, por parar ya de tanta guerra, pues venga, quedémonos aquí, intentemos esto, llevarlo de la mejor manera. Y eso se convirtió en un arma de doble filo para el pueblo, porque sus hijos tomaron por mujeres a las hijas de estos pueblos paganos. El pueblo, vamos a verlo más adelante, cayó en la idolatría. El pueblo se olvidó de Dios, de su Torá, de sus mandamientos. Y cuando el pueblo se aparta de la verdad de Dios, de su presencia, del camino de la rectitud, pues vienen las consecuencias, ¿no? Y eso nos pasa a nosotros en nuestra vida. Cuando nosotros poco a poco comenzamos a apartarnos del Señor. Mire, la caída de un hijo de Dios no se da de la noche a la mañana. Nosotros no estamos hoy en la cúspide más alta con el Señor y mañana amanecemos en el suelo. No, esto es un proceso. Esto es un proceso en el que nosotros a veces ni nos damos cuenta que nos estamos saliendo del camino y empezamos a permitirnos cosas que para la gente del mundo normal está permitido. Ellos pueden hacer de todo porque no son el pueblo de Dios. Pero nosotros, los escogidos, los apartados, empezamos a permitirnos cosas que no debiéramos tener cerca, y nuestro corazón comienza a contaminarse. Viene el desánimo, viene el cansancio, caemos en bucles en nuestra vida. Y cuando menos nos damos cuenta, cuando menos pensamos, estamos lejos, estamos fríos, estamos apáticos y estamos mal, porque esto trae consecuencias a nuestras vidas, a nuestra familia y a todo lo que nosotros tocamos. Aquí nos habla el pasaje de que hubo momentos en que el pueblo se sintió débil, ¿cierto? Por ejemplo, en el versículo 28 está hablando de la extensión de las conquistas de Manasés y Efraín. Dice: cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. O sea, hubo un tiempo de debilidad, pero cuando tuvieron fuerza, lograron dar un paso más allá, ¿cierto?
Dice en varios versículos que el cananeo insistió en estar en la tierra, persistió en habitar en esos lugares, ¿verdad? Pero también dice en el versículo 35 que cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. Entonces, es algo que se repite. Cuando el pueblo cae en desánimo, cuando cae en cansancio, cuando comienza a debilitarse. Y vamos a traer esto a nuestra vida hoy. ¿Qué cosas, qué situaciones están causando que usted y yo experimentemos cansancio y debilidad en nuestra vida? Lo primero que sucede es que comenzamos a bajar la intensidad de la oración. Estamos tan atribulados, las situaciones se ponen difíciles y nosotros comenzamos a pensar mucho y no a orar. La oración nos protege a nosotros para no caer en la debilidad y en el cansancio, para no perder las fuerzas. Enseñanza tremenda nos da el Señor Jesús desde su propia vivencia en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Marcos. Y vamos a leerlo en Marcos 14:38, cuando el Señor estaba en Getsemaní pasando uno de los momentos más difíciles porque tenía esa lucha en su interior de hacer la voluntad del Padre, ir a la cruz y morir por nosotros o echarse para atrás por el temor de lo que todo esto significaba y dejar la obra de redención pues suspendida, ¿no? La lucha del Señor era en su interior, dentro de la humanidad que le acompañaba, por hacer o no la voluntad del Padre. Y dice en Marcos 14:38, Él le dice a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Usted y yo somos carne y hueso. Usted y yo somos humanos. Y esa carne es débil. Nuestro espíritu se dispone. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu ha sido alcanzado por la gracia de Dios, porque nuestro espíritu está en ese proceso de ser regenerado, de ser avivado por la presencia del Dios vivo, y nuestro espíritu está conectado con Dios, pero nuestra carne es débil. Por eso usted y yo tenemos que orar. Entonces se pregunta, ¿por qué el Señor Jesús oraba tanto? Porque recordemos que Él tenía la presencia divina en sí mismo. El Espíritu de Dios estaba en Él, pero en el Señor Jesús había una parte humana. Había humanidad y esa humanidad tenía que mantenerla rendida delante de lo divino, de lo eterno, de lo celestial, de lo sublime, para que esa carne no ganara terreno, no tomara fuerzas, e hiciera apartar al Mesías Redentor de la obra que le había sido entregada. Entonces usted y yo nos empezamos a sentir débiles cuando bajamos la guardia en oración, cuando dejamos de congregarnos y de reunirnos como familia en la fe. Mire, estamos viviendo unos tiempos muy difíciles. Estamos viviendo unos tiempos peligrosos, pero yo le animo y le exhorto en el nombre del Señor: no deje de congregarse. Deje la comodidad de estar sentado en la sala de su casa. Mire, ¿sabe qué está pasando? Y lo estamos viendo todos los días aquí en nuestra iglesia Renacer. Todos, a pesar de la pandemia, tenemos que hacer una vida. Vamos al trabajo, nuestros hijos van a estudiar, van al cole todos los días, los más grandes van al instituto, vamos al supermercado a comprar. Nosotros tenemos que hacer la vida. No, pero el fin de semana no vamos a la iglesia porque nos da miedo contagiarnos. No vamos a la reunión porque nos da miedo contaminarnos. ¿En qué estamos cayendo, amados hijos de Dios? ¿En qué estamos cayendo? Les exhorto en el nombre del Señor a abrir los ojos y a corregir esa actitud de su corazón. Nos esforzamos por todo lo terrenal. Nos esforzamos por buscar las cosas de la tierra. Pero cuando se trata de buscar las cosas del cielo, como dice el libro de Colosenses, las cosas de arriba, entonces buscamos la comodidad y comenzamos a escondernos y a sacar excusas. Por eso nos hacemos débiles. Por eso llega un momento en que perdemos tanto las fuerzas que quedamos expuestos a lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Sin darnos cuenta, nosotros mismos nos apartamos de la cobertura.
nos salimos de la protección. Tenemos que tener mucho cuidado con esta actitud. Tenemos que tener mucho cuidado de nuestras propias vidas. El Señor Jesús se lo exhortó, se lo advirtió a sus discípulos, y esta enseñanza es para nosotros hoy. También nos enseñó que nosotros debemos permanecer y vivir en la llenura del Espíritu Santo, porque dice en Romanos 8:26 que no sabemos orar, no sabemos qué pedir, pero el Espíritu, con mayúscula, el Espíritu que viene de parte de Dios a nuestras vidas, nos ayuda en la debilidad, porque intercede por nosotros con gemidos indecibles. Usted y yo tenemos que buscar, permanecer en la llenura y en la dirección del Espíritu Santo, en el control del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque es Él el que nos ayuda en los tiempos de debilidad. Es Él el que nos protege para no dejarnos llenar de cansancio. Es Él el que nos aviva para que la promesa, la palabra de Dios esté viva en nosotros. No baje la guardia en su oración. No deje de estudiar las Escrituras, de meditar en ellas. Guarde la palabra de Dios en su corazón. Estos son tiempos de inquirir en la presencia del Señor. Son tiempos de permanecer delante del altar. Aquí vemos en el ejemplo de las tribus de Israel. Ellos no sacaron a los extraños de la tierra, a los paganos, a gente que servía a los demonios, que adoraba a dioses falsos, que tenían unas costumbres horrorosas, sacrificaban sus hijos a los ídolos, hacían verdaderas orgías y ceremonias asquerosas en el nivel sexual para agradar a sus ídolos, a sus dioses, a los demonios a quienes ellos servían. Y poco a poco el pueblo de Israel comenzó a contaminarse con todo eso. De hecho, como lo estudiamos a través de la Biblia, siglos más tarde volvieron a ser sacados de la tierra. Todo lo que les costó venir, poseerla, volverla a tomar, pero por permitir y contaminarse de la maldad y la inmundicia de estos pueblos, el pueblo de Israel volvió a caer, se perdió, se fue detrás de esos ídolos. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Volverlos a sacar de la tierra. Y hoy están dispersos, todavía están dispersos. 2 tribus regresaron de Babilonia, contaminados de tantas cosas que aprendieron allá. Un pueblo totalmente idólatra, un pueblo totalmente perdido a nivel espiritual. Y cuando regresaron esas 2 tribus de Babilonia, vinieron contaminados, añadieron a la fe limpia que habían recibido costumbres paganas de Babilonia. Y las otras 10 tribus que antes habían sido esparcidas por los asirios están perdidas. Esas tribus todavía están regadas sobre las naciones. Aprendamos estas lecciones de fe, mis amados, porque nos dice el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14. Vamos a leerlo. Segunda de Corintios 6, 14, hasta el versículo 18. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salgan de allá. Dejen su vieja vida, apártense de los ídolos, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, no hagan negocios con los incrédulos, no se metan en relaciones amorosas, sentimentales con los incrédulos. Tenga mucho cuidado a quien trae a vivir a su casa, tenga mucho cuidado con quien se junta, a quien hace su amigo más cercano.
Tenga mucho cuidado de qué se alimenta, lo que usted ve en la tele, lo que consulta en internet. Tenga cuidado a quien escucha. Aprenda a arrodillarse y a orar para que el Señor le proteja. Cuando usted y yo oramos y buscamos el rostro de Dios, se activa algo en nosotros que se llama discernimiento. Discernimiento. Para que no seamos llevados por doctrinas de error, por doctrinas de demonios, por vientos de doctrinas, dice la Biblia, que lo único que hacen es pervertir la verdadera fe, la palabra pura que el Señor nos ha dado. Y para terminar, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 5 al 17, aquí nos enseñan el apóstol cuáles son las cosas de donde usted y yo tenemos que salir y usted y yo tenemos que dejar. Vamos a leerlas y terminamos en oración. Colosenses 3, versículo 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Y sigue hablando: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres, y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias por cada enseñanza, por cada mandamiento que tú nos entregas en esta mañana. Gracias por recordarnos que somos débiles, que la carne en la que nosotros andamos es débil y es necesario sujetarla a lo eterno, a lo santo, a lo divino, a ti mismo, Señor, a través de la oración, del estudio de tu palabra y la obediencia a tu instrucción. Es de la única manera que nosotros seremos guardados de la debilidad, del cansancio
y nuestros enemigos entonces no podrán enseñorearse de nosotros. Perdónanos, oh Dios, porque muchas veces, como el pueblo de Israel, nosotros hemos preferido unirnos con el enemigo, hacer las paces con el enemigo y tenerlo viviendo en medio de nosotros para evitar la fatiga, el cansancio, para llevar la fiesta en paz. Pero a la larga, Señor, esto nos ha pasado factura y han traído grandes maldiciones a nuestra vida, a nuestros hijos, a nuestra casa. Incluso, Señor, muchas veces permitíamos situaciones dentro de la iglesia que lo único que hicieron fue apartar tu gloria y tu presencia de nosotros. Hoy, Señor, volvemos a ti. Hoy, Señor, volvemos al camino. Nos ajustamos, Señor, con corazón limpio a tu palabra y a tu verdad. Nos entregamos, Señor, una vez más renovamos nuestra consagración a ti. Decidimos en nuestro corazón apartarnos de los ídolos, dejar la idolatría, dejar los deseos pecaminosos de nuestra carne. Hoy, mi Señor, decidimos de corazón dejar atrás la gritería, las pasiones bajas, las bajas costumbres, las mentiras, el orgullo, la falsedad, la hipocresía. Señor, hoy renunciamos desde nuestro corazón a andar en griterías, en palabras deshonestas, a estar hablando mal de los demás. Hoy, mi Señor, apartamos nuestros pies de las rencillas, de las peleas, de las divisiones. Hoy, Señor, tomamos la decisión de salir de todas esas cosas inmundas y sucias que teníamos viviendo en nuestro corazón, de lo que teníamos guardado en nuestra casa, dejando las adicciones al tabaco, al alcohol, estar viendo en internet lo que no se debe, pensamientos pecaminosos. Señor, tú eres el único que conoce la integridad, la totalidad de nuestro corazón, y nosotros te pedimos en este día, Padre, saca a la luz lo que está escondido, que no te glorifica. Saca a la luz, Señor, por favor, esos enemigos que tenemos allí guardados, que no hemos querido expulsar, que no hemos querido sacar y se han convertido, Señor, en nuestra peor pesadilla. Ayúdanos, Señor, a soltar relaciones pecaminosas, relaciones enfermizas. Ayúdanos, Señor, a vivir ese renuevo de la mente, donde nosotros podamos pensar, meditar en tu palabra, que nos renueva, que nos transforma, pensar en lo que es bueno, en lo que es recto, en las cosas justas, Señor, en lo que es digno de alabanza, en la verdad que tú nos revelas, Padre eterno. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu presencia, a permanecer en tu presencia, en la intimidad de tu casa, Señor, y que nosotros podamos, cuando lleguen las luchas, Señor, que son diarias, nosotros podamos decir, como dice tu palabra, diga el débil, fuerte soy, y que nunca se nos olvide, Señor, tus palabras a través del apóstol Pablo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, bástate mi gracia. Señor, hoy nosotros tomamos de la gracia, de tu perdón y tu misericordia, porque en tu poder, Señor, nosotros podemos ser levantados, y esta carne, papá, la doblegamos delante de ti, Señor. Ayúdanos a bajar las horas, la intensidad y la pasión que ponemos en estar mirando las redes sociales, en estar mirando, consultando cosas, Señor, y que más bien vengamos a ti, a tu santuario, a tu presencia, para que el discernimiento se active y nosotros podamos ser alertados de lo que sucede a nuestro alrededor y podamos ser esos guerreros victoriosos, Señor, que tomamos posesión de la tierra, de nuestras vidas, de nuestro matrimonio, de nuestros hijos, Señor, que podamos tomar posesión de lo que tú nos has entregado y podamos ser partícipes de la gloria que tú nos has prometido, Señor, y nuestros enemigos tengan que huir porque son desarraigados, son expuestos a la luz, son expuestos, mi Señor, delante de tu presencia, y nosotros somos liberados de toda forma de engaño. Te alabamos, te bendecimos y te exaltamos. Eres nuestro Dios y Padre, eres el Señor de nuestras vidas,
Y a ti, mi Señor, nos consagramos en esta mañana y en tu nombre oramos, poderoso Jesús, porque tú venciste la muerte, tú venciste a Satanás, tú venciste el pecado y a nosotros nos has levantado en el poder de la resurrección y nos has revestido con tu victoria. Bendito sea tu nombre, poderoso Rey, Señor. Amén y amén.